Un cordial saludo a quienes nos acompañan en este espacio Diálogos en la Ciudad en el ciclo 2021 Aquel libro, con la segunda parte de la conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. Agradecemos al profesor Carlos Mario González Restrepo, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, por las reflexiones que nos ofrecerá, que compartirá con nosotros en este día. Sabemos que esas reflexiones, a través de los libros que él ha amado, nos abrirán la puerta a un mundo de posibilidades para el abordaje de nuestras propias preguntas fundamentales. Agradecemos el apoyo de Inti Salud, de la Fundación Confiar, de la librería haylibros.com y de la librería Al Pie de la Letra por todo el apoyo y el soporte que ofrecen a este evento. Muchas gracias y esperamos que disfruten de la conferencia. Un cordial saludo. Es muy grato para mí reencontrarme con ustedes en la continuación de este proyecto de Diálogos en la Ciudad que este año y seguramente los años próximos, hasta cuando me sea posible, lleva por título Aquel libro, y que, como dije el mes pasado cuando lo presenté, lo que busco es tratar de dar testimonio de lecturas que han sido muy importantes en mi vida. Ahí lo que no interesa tanto es mi vida, sino simplemente el poder señalar que hay libros de gran importancia que bien podrían ser compañías de todos y de cada cual. Y me parece que una de las deudas que uno tiene con la existencia, cuando ha recibido la gratificación precisamente de libros muy importantes, es ponerlos en conocimiento de otras personas. Entonces yo decidí emprender este proyecto que se llama Aquel libro, recogiendo textos de alta calidad, de mucha riqueza espiritual, y que yo pudiera tratar de indicar las razones que me han conducido a ello. Por consecuencia, lo que yo hago es, dentro de la riqueza de temáticas que puede tener un texto, acojo una temática, máximo dos, para poder hacer no una presentación en el sentido como de una reseña del libro, sino una reflexión sobre esa problemática. Ahora, algo con lo que yo no contaba, pero que apareció precisamente en la conferencia del mes pasado, es que aunque yo he parcelado el libro, imagínense un ramillete de problemas que nos ofrece un gran libro, era imposible cubrir todo eso porque se llevaría 1 o 2 años. Entonces, pese a que seleccioné para este caso una problemática, o quizás 2 si es que articulo el arte y el amor, no obstante, ese libro es tan rico que en esa sola temática que he escogido no alcanzaba con una conferencia, como pasó pues el mes pasado. Pero como yo creo que se trata es de gozar de la riqueza que nos ofrece un texto, no de presentarlo a las volandas, sino de tratar de desmenuzar, aunque sea ese solo dominio que voy a abordar de él, me planteé algo que seguramente el autor de este libro, si estuviese vivo, me respaldaría en ello, y es no tener afán, ir trabajando más bien la riqueza de los ofrecimientos suyos, y que sea el tiempo que se requiera. No sé si hoy terminaría el cubrimiento de este libro, pero si no lo termino tampoco me preocupa. Lo que importa es el contenido del tiempo que estemos reunidos, y que ese contenido trate de ser lo más fiel posible a lo que nos propuso el texto, pero al mismo tiempo que sea un contenido reflexionado y pensado de tal manera que como lector
yo pueda ofrecer también mi propia interpretación e incluso mis propios elementos aportativos modestamente, porque nunca pierdo de vista que estoy hablando de una figura suprema, una figura magna, en este caso de la literatura. Pero en este proyecto también abordaremos la política, la filosofía, etc. Es decir, los libros importantes no están reducidos a un solo dominio, sino que tendrán proveniencias muy diversas. Entonces quiero retomar lo que comencé a trabajar el mes pasado en esta charla que se titula El arte y el amor, o el amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan. Yo venía señalando a propósito del arte, y lo dejé ahí, que lejos de ser una distracción, y esto que sirva de enlace para la exposición de hoy, que el arte, lejos de ser una distracción, un entretenimiento o un asunto caprichoso, como ha querido esta cultura hacer pensar que es el arte. Es, por ejemplo, y para quienes son de Colombia, y lo pongo como ilustración, en un canal antioqueño del departamento, pues desde donde yo hablo, hay un canal televisivo en donde en el noticiero hay una sección que presentan sin ningún rubor y sin ningún problema, y por más que uno envía mensajes pidiendo que por favor revisen esa forma de nombrar las cosas, tienen una sección que llaman cultura y entretenimiento, donde mezclan cualquier cosa que se presente con tal que produzca un efecto de entretenimiento, de solazamiento para el olvido inmediato. Esa es la degradación de la cultura. Eso es no entender cuál es la riqueza y la potencia que puede ofrecer la cultura en este campo, por ejemplo, del orden intelectual. Entonces decía pues que el arte no es una distracción, no es un entretenimiento, que el arte de verdad, es decir, eso que alcanza a rayar a gran altura y que por eso precisamente alcanza la inmortalidad, las grandes obras de arte permanecen porque las generaciones siguientes a aquella de la que el autor hacía parte son generaciones que siempre podrán hacer una lectura renovada de la obra de arte. Entonces, en defensa del arte como una experiencia suprema del ser humano, yo venía diciendo que toda gran obra de arte ensancha y profundiza en nosotros simultáneamente tres dimensiones de nuestro ser, que son la sensibilidad, el sentimiento y el pensamiento. No esa tontería de la sensibilización, que también yo decía, pues es como si en abstracto uno se pudiera sensibilizar, y entonces hay gente experta en sensibilización. No es la sensibilidad se refiere siempre a una relación muy precisa del sujeto con un objeto muy determinado. La segunda instancia que pone en juego el arte es el sentimiento, la construcción de vínculos que sean duraderos y no dependientes de la circunstancia o de la emoción momentánea. Y en tercer lugar, que toda gran obra de arte abre las puertas para que el sujeto avance en la línea del pensamiento. Sensibilidad, sentimiento y pensamiento por el mundo. Y cuando yo digo mundo, y lo digo de manera enfática, advirtiendo que con esa palabra nombro todo: el lazo social, la vida, el ser del individuo, etc. Es decir, para concluir esta breve reseña del mes pasado, el arte es una particular, una reveladora, una creadora, una transformadora relación que tiene el sujeto para con el mundo. Entonces uno podría escribir la palabra mundo con mayúscula y la palabra arte con mayúscula y ligarlas con dos flechas de direcciones opuestas. El mundo conduce al arte, el mundo hace que el arte aparezca como una función que desde su creatividad enriquece precisamente la experiencia de ese mundo, pero al mismo tiempo
el arte se nutre del mundo. El arte tiene como cuna, como lugar de nacimiento, el mundo. Y si yo establezco esa doble vinculación mundo-arte, también puedo hacer lo propio para vincular el amor y el arte. Porque creo que el amor y el arte se reenvían mutuamente. El amor es causa de la producción del arte, por lo menos una de las causas. Grandes obras de la humanidad en todos los dominios del arte han nacido de la experiencia amorosa en la cual se ha visto inmerso en un momento dado su creador, el creador de la obra. Pero al mismo tiempo el arte enriquece nuestra experiencia amorosa. Seguramente el conocimiento y la aproximación a las grandes obras de arte, en la medida en que ensancha el ámbito de la sensibilidad y del sentimiento, se vuelven también una forma de mejor poder reconocer aquello que amamos. Finalmente, decir que el amor y el arte en algo muy importante son también equivalentes o participan en la producción del mismo efecto, y es que tanto el amor como el arte son formas de uno saber de sí a través de algo externo. El ser humano no sabe de sí porque cierra los ojos y entonces se mete en una especie de mirada introspectiva. El ser humano sabe de sí paradójicamente saliendo de él. Yo no creo que uno sepa algo de uno porque se sustrae del mundo, de las sensaciones, del pensamiento, de cualquier tipo de experiencia externa, y entonces se ensimisma y se compenetra. Eso podrá producir relajamientos, abandonos temporales de la conciencia de quiénes somos y en dónde nos encontramos, pero no un conocimiento de sí. Es que el conocimiento de sí, en la medida en que uno es una hechura de relatos, el conocimiento de sí no puede venir sino a través de otras formas del relato. Y por eso digo yo que lo que es curioso es que uno sabe más de uno precisamente cuando tiene capacidad de salir para ponerse en relación a un otro externo, que es desde donde dimana la posibilidad de un mejor entendimiento propio. Entonces, por ejemplo, uno sabe mejor de uno cuando conversa con un amigo. Yo a veces he pensado que uno no conversa tanto para decirle al otro quién es uno, cuanto para que el otro le ayude a saber a uno quién es uno, en forma directa o indirecta. Porque cuando se conversa, de pronto esos estallidos de sentidos inéditos que aparecen impactan en uno, clarificando asuntos que uno quizás tenía anudados o ensombrecidos. Pero también cuando uno hace la salida de sí, se dirige, por ejemplo, a un libro. Cuando uno coge un libro y se sienta a leerlo, y uno no lo lee en plan informativo, sino que lo lee como quien está buscando algo a partir de una pregunta que lo dispone a esa búsqueda, el libro empieza a dialogar efectivamente con uno. Y en la medida en que se lee, entonces uno va alcanzando mejores formas de entendimiento de uno mismo. Entonces no solamente el arte nos permite dar cuenta del otro, porque también a través del arte nos damos cuenta del otro. Yo le digo insistentemente a mis estudiantes que un valor fundamental que tiene el arte, y que probablemente no nos lo ofrece, por lo menos en ese mismo nivel, ninguna otra expresión del conocimiento, es que el arte nos ofrece la posibilidad de saber del otro, de saber del semejante, y del semejante en sus más disímiles expresiones. El arte es contrayoico, el arte lo saca a uno de sí mismo, el arte lo pone a uno en el mundo, y un buen lector es el que es capaz entonces, a través de la obra de arte, encarnar las muy diversas formas que cobra la vida humana en tiempos, sociedades, etc.
Por eso el arte debería ser siempre una pieza fundamental en la educación cultural de una sociedad que realmente valorara la democracia. Porque hay una plasticidad que el arte nos impone, una certeza. Lo humano no se expresa únicamente en la forma que yo constituyo. La humanidad se dice de muchas maneras y se experiencia de muchas maneras. Y eso es lo que permite que uno pueda tener, por ejemplo, con su sociedad, una identificación sin necesidad de que seamos absolutamente iguales los seres humanos, más que iguales, semejantes. Somos semejantes como humanos, pero en el seno de la sociedad podemos diferenciarnos, pero que nos diferenciemos no quiere decir que no nos importe la valoración del otro. El arte pues permite conocer al otro, el arte permite también dar cuenta de otras expresiones del mundo, como el tipo de sociedad en que vivimos, los lazos sociales, no porque el arte haga sociología o política, sino porque en la descripción que logra hacer o en la presentación que logra hacer del asunto que fuere, el arte siempre dirige una mirada a lo concreto que esa sociedad constituye. Entonces uno puede conocer, por ejemplo, cómo vivía un funcionario en el siglo XIX en la Rusia de los zares. Pero ese funcionario de la Rusia de los zares no era sino la expresión de algo que también se traducía en otros lugares donde comenzaba, por ejemplo, por el desarrollo del mundo burgués y por la también muy notoria constitución y pulimiento, afinamiento de los poderes estatales, empezaba a crecer, por ejemplo, la capa de burocracia, de esa burocracia constituida por el funcionario que hace una labor repetitiva, etcétera, etcétera. Es decir, uno a través del arte también cobra conciencia de las formas y modalidades que alcanza una sociedad. Pero, y es de lo que partí, el arte le permite a uno también saber quién es uno. El ser humano por principio se desconoce, eso lo hemos dicho muchas veces y es casi una piedra basal de cualquier propuesta de conocimiento que uno quisiera adelantar. El ser humano es un ser que tiene una imagen de sí deformada, en todo caso teñida por muchas sombras, por muchas oscuridades, por muchas ignorancias. Parte de las angustias que nos corroen tienen que ver con eso de que no sabemos quiénes somos, y parte de la necesidad que tenemos de los amores, los amigos, pero también de los grandes libros, es que nos ayuden a precisar mejor quién es uno, qué es lo que uno desea, cuál es la posición de uno en la vida, cuáles son las definiciones que le deberían acompañar para encauzar su existencia, etc. Entonces, dicho esto, pues en términos generales sobre el tema del arte, correspondería ahora que empezáramos con calma, con tranquilidad, sin precipitud, sin afanes de terminación, a plantearnos ese par que le puse al arte, que es el amor. Y entonces preguntémonos qué es el amor inicialmente. Porque es un sentimiento, y bueno, enseguida digo algo porque se me fue la palabra sentimiento. Es algo que pareciera que todos conociéramos, que se diera de suyo el saber sobre el amor. Y siempre que uno comienza a hablar del amor, es necesario hacer la misma advertencia. Es que ese es un término demasiado amplio donde se expresan muy diversas manifestaciones del sentimiento humano. Entonces se habla del amor a la patria, el amor a la madre, etcétera, etcétera. Eso pues también lo hemos hablado muchas veces. Yo lo que quiero es plantearme la experiencia amorosa intensa, apasionada. Esa que suele conocerse como el estado de enamoramiento y que hoy es muy devaluado. La cultura burguesa devalúa todo lo grande que la humanidad puede experienciar. Creo que es una cultura muy empobrecedora porque es una cultura de masas que nivela por lo bajo, que en la medida en que está movida por
propósito, que es el de simplemente ofertar todo para el consumo, degrada la percepción y el valor de la singularidad de las cosas. Eso pasa con el amor, es una palabra que se usa a trocha y mocha y nombra las cosas más distintas. Y cuando se habla del amor apasionado, inmediatamente se asocia con que el amor apasionado es el romanticismo, y el romanticismo es como una especie de bobaliconada en la cual queda inmerso un sujeto ante el impacto que le produce otro ser. Pero nada de eso tiene que ver con esa experiencia humana tan importante que es el amor apasionado, ese pues que calificaríamos en castellano como el enamoramiento. Yo quiero hablar de esa experiencia. Me podrán decir, Carlos, eso es muy poco frecuente. Es mucho más fácil encontrar expresiones del amor bajo la forma de la amistad, la camaradería, la gratitud, la generosidad, la reciprocidad, que realmente las características de una pasión. La pasión amorosa es muy excepcional. No es muy frecuente encontrar gente que ame apasionadamente, y menos, insisto, en esta cultura donde el amor, eso que se llama amor, que finalmente termina siendo una relación de compañía, se consume como se consumen los objetos en tiempos cortos para desechar y pasar a otro. Pero si yo insisto en hablar del amor apasionado es porque precisamente considero que es una de las expresiones más elevadas que puede alcanzar un ser humano. Franz Kafka decía que es posible que en un siglo solamente 4 o 5 seres digan que conocieron del amor, efectivamente, del amor como pasión. O sea, con eso quiero resaltar que la pasión amorosa es muy infrecuente, porque es muy difícil, porque es muy costosa, porque es muy riesgosa, y porque nosotros estamos hechos para lo fácil, para lo ligero, para lo que no nos comprometa. El mundo burgués es un mundo de un yo que está encasquetado en sí mismo, está blindado contra el mundo, sale al mundo únicamente en busca de intereses inmediatos, pero el desprendimiento de sí y el amor pone en juego una cosa muy riesgosa, y es que el sujeto se expone, se abre. El yo deja de ser la fortaleza en que está sumido el sujeto, y éste se arriesga en esa exterioridad que es, por ejemplo, un ser que se ama. Más adelante hablaré de eso con más cuidado. Pero en el mundo burgués, donde el individualismo cerrero es el que caracteriza la experiencia de los individuos con la vida, los vínculos entre los individuos, salir de sí, arrojarse, arriesgarse, exponerse, a ofrecerse a la vulnerabilidad, es algo que no es lo más común, porque precisamente las ideologías dominantes lo que invitan es a lo contrario. Entonces el amor deriva más bien a la búsqueda de pequeñas satisfacciones, generalmente conducentes a dos expresiones, a la sexualidad y al entretenimiento. He dicho muchas veces que esta es la sociedad del entretenimiento, el entretenimiento como bobaliconada permanente que se le propone a la gente. Olvídese del mundo y de sí mismo, que su tarea en la vida es matar el tiempo y pasar de largo en la vida, no se percate siquiera que vivió. Entonces, una potencia que lo hace a uno tan sensible con la vida, sí que es riesgosa, pero también muy enriquecedora. Una potencia como la experiencia amorosa no es frecuente en esta sociedad. Probablemente nunca haya sido frecuente en ninguna sociedad, porque las características de las que está revestida la experiencia pasional hacen muy difícil la confluencia de todas ellas en un sujeto. Esta sociedad, reitero, gasta la palabra amor en relaciones de compañía. En esta sociedad hay mucha angustia ante la vulnerabilidad en que nos encontramos, los rasgos desocializantes de la vida, en el sentido de los rasgos separatorios de los individuos, nos hace seres de una soledad no anhelada como recogimiento, sino padecida como aislamiento. Entonces aparece el concepto de pareja
jalonado fundamentalmente por poder encontrar una compañía, un alguien que sea relativa garantía frente a las adversidades del destino, que sea una relativa garantía para mí y viceversa. Entonces se hacen especies de vínculos afectivos, de ternura y afecto, en términos, pues estoy redundando ahí, vínculos afectivos en términos de ternura y aprecio, que garanticen mutuamente entre los emparejados el respaldo ante las fragilidades que de pronto pueden tener con respecto al destino y sus manifestaciones. O el amor es un territorio para el ejercicio de la sexualidad. La sexualidad es otra obsesión que tiene esta sociedad. Esta sociedad está obsedida por la sexualidad la meten por todos los poros, está en todos los lugares, cosa que hace muy sospechosa cuál es el goce efectivo que depara el erotismo en una sociedad que lo malgasta permanentemente. Yo creo que como toda función en la que realmente hubiese una gran valoración, la sexualidad tendría que ser una cosa menos, digámoslo, mercantilizada, menos prolífera, menos fácil, menos... Pero ojo que no lo estoy diciendo en el sentido pues del cristianismo, de la punición al cuerpo, sino todo lo contrario. Es porque si la sexualidad es un dominio de elevadísimo goce posible, esa sexualidad tendría que ser algo que no se pusiera en la lógica de un consumo fácil. Y por eso el vínculo amoroso, en el sentido del amor como aquello que permite una valoración del objeto, que incluyese entonces una valoración, un plus de valor para el objeto sexual en tanto sea amado, permitiría seguramente un gradiente de goce erótico mucho más alto y mucho más intenso. Entonces, pues ustedes, hago un pequeño paréntesis, me disculparán si hay un ruido en el fondo, pero es que está cayendo un aguacero infernal. Yo espero que no esté perturbando la audición de lo que estoy diciendo. Entonces esta sociedad también hace uso del amor como un recurso para la sexualidad, o hace uso del amor como un recurso para el entretenimiento. Generalmente esta sociedad divide que en la juventud se dice tengo novio, tengo novia, para poder desplegar entre la sexualidad y para poder encontrar unas formas que me permitan escapar del aburrimiento que me amenaza. Y cuando se sale de la juventud y se contraen vínculos más estabilizados como los matrimoniales, entonces el amor pasa a nombrar esencialmente las formas de la compañía humana, de la solidaridad humana ante los avatares que el destino le pudiera ofrecer a uno. En ese sentido es muy excepcional encontrar la expedición pasional del amor, porque eso requiere la potencia de un sujeto muy susceptible, capaz de comprometerse profundamente en relación a un objeto de características muy privilegiadas a sus ojos. Y como se trata de amar a una persona, a un otro que es también otro sujeto, es la posibilidad de encontrar eventualmente la reciprocidad ante una fuerza pasional inmensa que encontraría el eco del otro en términos pues ideales, pero veremos que el amor en general no le depara al ser humano todos los bienes, todas las dichas que él quisiera. Entonces, si yo me pregunto qué es el amor, yo dije, y me corregí inmediatamente hace unos minutos, dije el sentimiento. No, yo prefiero hablar de la experiencia pasional como tal, como una experiencia, no como un mero sentimiento. Un sentimiento, sí, es algo que lo embarga a uno. Y digámoslo, tiene que ver con una forma en que la subjetividad se inclina ante un objeto. Pero yo creo que lo que llamamos amor es algo mucho más complejo que el mero sentimiento. Obviamente el sentimiento es una pieza clave y decisiva
para que haya pasión amorosa es menester que exista como condición previa el sentimiento. Pero ese sentimiento queda inmediatamente articulado en un dispositivo cultural que es el que me permite hablar mejor de experiencia amorosa. Porque la experiencia amorosa es más que el sentimiento, cuenta con el sentimiento como una pieza decisiva, pero va más allá del sentimiento porque encuadra esto en un conjunto que es el que vivimos efectivamente como una experiencia. La experiencia amorosa es una estructura que articula por lo menos 4 términos. Y espero ser claro, porque a mí me parece esto fundamental. Es que hay una psicologización del amor que piensa que el amor es esa cosa que le pasa al individuo, misteriosa, que emerge, se expresa, que a veces falla, a veces acierta, a veces da dichas, a veces da penas, pero eso es como un orden simplemente de la afectividad del individuo y Santas Pascuas. Y yo creo que con ese camino que yo llamo de la psicologización del amor, se extravía uno completamente para poder pensar una experiencia tan densa, tan compleja como es la amorosa. Porque en mi opinión, venía diciendo, está compuesto estructuralmente, esa experiencia está dada por 4 términos que se articulan entre ellos. Es, antes que nada, obviamente, un sentimiento. Pero ese sentimiento, es decir, cuando prende en mí un sentimiento por alguien y ese sentimiento no se evapora, no se desvanece, sino que conduce al deseo de repetir el encuentro, porque esa es una clave para uno precisar, por ejemplo, la presencia del sentimiento amoroso, y es que el sentimiento amoroso hace una demanda de repetición del encuentro con el otro. Entonces, cuando uno está poseído por ese sentimiento, porque ha encontrado a alguien en el mundo que le suscita ese fervor particular y único que llamamos la inclinación amorosa, inmediatamente la aproximación al objeto y la apropiación por parte del sujeto de dicho sentimiento se hace en el orden de un conjunto de ideas que se tiene sobre el amor. O sea, uno, sea consciente o no, concibe el amor de ciertas maneras y por ende cuando el encuentro con alguien lo desata en uno, inmediatamente ese amor queda encuadrado en el conjunto de ideas que uno posee. Pero además de eso, el amor entra a un horizonte de ideales. Siempre el amor es percibido por el sujeto en la relación que establece con el objeto amado, según un norte de ideales que lo animan. Es decir, ¿qué es lo que se espera del amor? Insisto, esto puede ser consciente o inconsciente en el sujeto, pero hay siempre un anhelo que se dirige hacia aquello que se constituiría como expresión lograda, como la forma alcanzada por excelencia en esa experiencia. Entonces, todo el mundo está habitado cuando el sentimiento amoroso lo visita, está a su vez habitado por unos ideales. Y finalmente, el amor, el sentimiento amoroso, se encuadra también en un tipo de relaciones específicas. Eso que yo llamo lazos sociales, amorosos. Es decir, uno lo que se tiene que preguntar es cada una de esas piezas, qué ideas son las que me acompañan con el amor, qué ideales y cuáles son los tipos de vínculo en que yo inscribo de inmediato, basta la reciprocidad del otro, el encuentro con ese otro. No hay nada ingenuo, no hay nada que sea natural. Ni el sentimiento amoroso es natural. No es que uno llegó a la vida con una cuota y una capacidad amatoria. La posibilidad de uno amar o no amar, la posibilidad de uno arriesgarse en el mundo
en la apertura que significa el amor, o por el contrario de resguardarse y de guarecerse, eso no es un asunto natural, eso tiene que ver con los procesos de configuración histórica de los sujetos. Pero al mismo tiempo que se da, digamos, una forma muy concreta en términos históricos de la promoción del amor, también hay que interrogarse con qué ideas yo concibo el amor, qué es lo que yo entiendo por el amor, qué es lo que entiende quien yo amo por el amor. Porque todos tenemos un saber del amor, es decir, todos damos cuenta del amor. Se le puede preguntar a cualquier parroquiano en la calle y todo el mundo cree saber del amor. Siempre he dicho que esa es una de las serias dificultades que tiene el conocimiento de lo humano, que todo el mundo da por sentado que ya sabe. Pero efectivamente hay un saber, solo que no es un saber cultivado, riguroso, etcétera, sino que es un saber espontáneo y que generalmente responde a las formas ideológicas prevalecientes en la sociedad. Entonces la gente tiene unas ideas sobre el amor. Uno le puede preguntar al abuelito, al señor de la tienda, todo el mundo le dice qué es el amor. Eso habría que interrogarlo, porque esas ideas están marcadas por formas atávicas que muchas veces no son sino la plasmación de unas configuraciones ideológicas que, examinadas, merecerían más bien ser revisadas y superadas que consolidadas. De la misma manera, todo el mundo está acompañado por unos ideales ante el amor. Es decir, porque cuando ama piensa que ese amor apunta a cierto orden de perfectibilidad en su existencia. ¿Cuáles son los ideales? Es que uno se tiene que preguntar todo en la vida. ¿Por qué estos ideales y no otros? ¿Por qué estas ideas y no otras? Y finalmente están los lazos. ¿Qué son los lazos? El tipo de vínculo que la gente establece. Ese vínculo también habría que interrogarlo. Porque los vínculos no son naturales. No es que desde que la humanidad estuvo en las cavernas hasta ahora, cada que un ser humano se siente prendado por otro ser humano, entonces inmediatamente se declaran novios y luego de novios derivan al matrimonio. Esas son formas históricas muy precisas, que sería necesario interrogarlas a efecto de posibilitar las respuestas si son las formas que mejor potencian la experiencia amorosa entre las partes. Porque bien puede acaecer que un sentimiento que de por sí es tan difícil, ahorita hablamos un poco de eso, se vea entorpecido, cuando no literalmente conducido al cadalso, por las formas de vínculo que establecemos, y particularmente, por ejemplo, por el modelo propietarista del amor, ese por el cual los amados se declaran mutuamente propietarios el uno del otro, propietarios. Por más que se edulcoren las cosas, son propietarios, porque cada uno delega entonces el ejercicio de las formas de su libertad, de sus compañías, de su cuerpo, etcétera, a la autorización del otro, o por el contrario, a la punición por parte del otro. Entonces yo prefiero, en vez de hablar de ese rasgo psicológico del sentimiento, de una experiencia que conjunta en términos sociales, históricos, ideológicos, una configuración de los seres humanos muy precisa, y que hace que la experiencia tenga que ser entonces articulada como sentimiento, ideas, ideales y lazos. Y si yo en esa especie de cuadrilátero establezco una línea que me ligue los dos vértices opuestos, que son aquel en donde se encuentra el sentimiento y ese donde se encuentran los ideales, ahí tiendo una línea que me habla del deseo. Es decir, el sentimiento, la experiencia amorosa está siempre en el territorio del deseo. La experiencia amorosa pasional, porque puede haber amores sin deseo, que creo que además son lo más frecuente. Puede haber amores del anhelo de la compañía, pero del anhelo no es lo mismo que el deseo. Y si entre el vértice donde he puesto las ideas y el vértice donde puse los lazos sociales o los vínculos pues de los amantes, el tipo de vínculo, porque es que un vínculo es que yo diga soy tu novio, tú eres mi novia, eso no son palabras inocentes.
Eso lo que pasa es que la gente en general no medita eso y la gente no se pregunta cuál es la ética que debe entonces continuar con este tipo de encuentro que hemos estabilizado nosotros, sino que se define, eres mi novia, soy tu novio, eres mi esposa, soy tu esposo, y ergo viene toda una moral que ya está estipulada y que acríticamente llega al sujeto. Por eso es que una de las reivindicaciones que hace Nietzsche es que los sujetos deben construir sus propias valoraciones éticas y no simplemente recibirlas dócilmente y acríticamente. No hay nada inocente, por ejemplo, en un lazo social como el noviazgo y el matrimonio, que en el fondo tienen mucho de semejante y poco de diferente. No hay nada inocente y eso debería ser objeto de una reflexión, que implicaría que si uno ve todo lo que puede tener de cuestionable ese tipo de vínculo, la transformación es una transformación difícil y costosa, pero siempre los procesos de cualificación del ser humano son costosos. Entonces decía, entre el ideal y entre las ideas y el lazo social se construye una línea de articulación en donde se sitúa el poder. Por consecuencia es una estructura de 4 elementos componentes que a su vez generan o están sostenidos más bien por otros 2. Esos 2 son el deseo y el poder. Toda relación amorosa pone en juego el deseo y pone en juego unas determinadas formas de poder. Es mejor uno pensar cuáles son las características del deseo que nos une y cuáles son las formas del poder que nos ata. Eso es mejor pensarlo para, cotejándolo con el despliegue de las posibilidades de uno y del otro, se puedan configurar éticas que se correspondan con los sujetos y que hagan de la experiencia amorosa una fuerza consolidadora del sujeto, afirmativa de la vida, si quisiera hablar como Nietzsche, y no una fuerza degradadora de la vida y empobrecedora de la vida. Porque una de las cosas que está haciendo esta sociedad con el concepto que tiene del amor y la forma en que lo concibe, la forma en que lo idealiza y la forma en que lo enlaza, es precisamente que el efecto final es el de un relativo empobrecimiento de la vida. Bueno, entonces el amor es una experiencia compleja, densa, múltiple, no tiene que ver únicamente con el arrebato afectivo que me suscita alguien, sino con la puesta en juego de un conjunto de elementos muy complejos que hace precisamente que la experiencia amorosa sea muy difícil. Ahora, si el amor es una experiencia, hay 2 preguntas elementales que creo que toda persona que tome en serio su existencia y la existencia de los demás se debería hacer. Lo que pasa es que yo creo que nosotros vivimos en una sociedad donde nos dicen no toméis en serio la vida, no os preocupéis por ella, incluso si la tomáis en serio, sois pesados. Hay que ser ligeros, hay que pasar por alto todo lo esencial de la vida. Pero yo creo que quien reverencia un sentimiento tan excepcional como el de la pasión amorosa por alguien, siempre tendría que tener una reflexión en torno al amor, en torno a las formas de vinculación. Y habría un par de preguntas elementales que se deberían formular en esta sociedad si es que queremos ir hilando fino con el tema del amor. Por ejemplo, la primera, ¿a quién amamos? ¿A quién amamos? Eso no se responde tan fácil. Es decir, ¿quién gana el deseo de uno? Ese deseo pues que se expresa como un profundo sentimiento por otro. Y la segunda sería, ¿cómo amamos? Esas preguntas parecen simples, parecen pueriles y son sin embargo muy densas. ¿A quién amamos? Porque uno
y apasionadamente ama muy poquitas veces. Muy poquitas veces. Es más, se puede pasar la vida sin saber de una pasión amorosa. ¿A quién amamos? Sería una pregunta importante en nuestro tiempo. Porque así como hay gente que se dedica a leer malas novelas, y hay muchas más malas novelas que buenas novelas impresas en el planeta, pero el hecho de que sean mayoritarias las malas novelas no quiere decir que entonces nos rindamos y no defendamos las buenas novelas, sino que digamos, no, pues es que como democráticamente, comillas, la gente se inclina más por las malas novelas y los bestsellers venden mucho más que los grandes escritores, entonces abdiquemos de la defensa de los grandes escritores y más bien entreguémonos entonces al consumo de las malas novelas. Así como no hacemos eso también permitiría decir que es lo que, si bien la pasión amorosa es excepcional, es decir, es mucho menos el número de personas que pueden testimoniar que aman o han amado apasionadamente que los que han hecho del amor una lógica del entretenimiento, el consumo o el olvido de sí. Pues bien, digo que así como no, entonces rendimos esa conquista cultural que llama las grandes novelas a nombre de la proliferación de las malas. Entonces hay gente que hace de la lectura una forma de matar el tiempo. Bueno, también hay esas personas que se satisfacen con un amor que signifique matar el tiempo. Es decir, tener a alguien con quien no aburrirme. Esto es muy importante. Esto puede parecer como algo medio extraño que un expositor se dedique a hablar de esto, pero yo creo que hay un calado muy profundo en materia de entender las lógicas que rigen esta sociedad, esta cultura y lo que somos. Es que yo sí estoy convencido que esta es una sociedad que invita a matar el tiempo. Por eso cuando la gente no tiene una ocupación prevista con el tiempo, no sabe qué hacer, no se aguanta a sí mismo. La gente necesita algo que lo saque de sí mismo y le impida tener que encararse consigo mismo y por consecuencia el salir al que otro convoca bajo la forma de cualquier modalidad del entretenimiento, que es una forma de matar el tiempo, apacigua la angustia en que se vería alguien que tuviese que vérselas con el tiempo para poder dar cuenta de lo que piensa de sí o de lo que puede pensar del mundo. Entonces digo que así como hay gente pues que se dedica a leer malas novelas, hay gente que se satisface con un amor que no va más allá de distraerlo. Eso es lo que yo llamo, no sé si seré en eso peyorativo, pues como esos amorcitos de consumo. Esos amores líquidos de los que habla Bauman. Amores que se encuentran y se tiran, que se suplen sin mayor dificultad. No hay grandes desgarramientos amorosos porque no hay grandes pasiones amorosas, no hay grandes crisis en un sujeto a partir, por ejemplo, de perder un amor, porque si un amor es más o menos cualquiera, pues al dejarme ese cualquiera o al perder el vínculo con ese cualquiera, pues hay muchos otros cualquieras que vienen a ocupar su lugar. Pero así como hay gente que solo quiere dedicar su tiempo a la lectura, por ejemplo, de las grandes obras de arte, de las grandes novelas, que lo interrogan, que le abren nuevas dimensiones en su ser, que lo transforman y lo potencian. Y existimos quienes defendemos, por ejemplo, cuando se plantea sobre la lectura, defendemos que no basta con la lectura como un recurso alfabético del que disponga una persona, sino que es menester responder a dos preguntas: ¿cómo se lee y qué se lee? Yo cuando oigo esas campañas de que es que hay que promover la lectura, y alguna vez
un funcionario me decía que no importa que la gente leyera cualquier cosa, pero que leyera. Yo digo, eso es tiempo perdido. Claro que la gente tiene que tener el derecho a la alfabetidad, pero la alfabetidad es apenas el comienzo de una enseñanza de la lectura estricta y rigurosa que realmente cualificara y potenciara a la gente. Porque es que no basta con que yo sepa hilar el alfabeto en la configuración de las palabras, la sintaxis, etcétera, que un texto me ofrece, sino que es necesario plantearse cómo lee la gente. ¿Cómo lee la gente? Y otra cosa fundamental, ¿qué lee? Una de las tareas que nos obligaría siempre a los profesores es la propuesta de lecturas a los jóvenes. No es decirle, lea al tuntún, vaya a la librería y compre lo que encuentre. Vaya a la sección novela y agarre lo que encuentre. No, hay que librar una lucha cultural. Eso es una falsa democracia, eso de que vale lo mismo 8 que 80. No es lo mismo ponerle a un muchacho o a una muchacha a los 16, 17 años una obra de Dostoyevsky que cualquiera de esas obrillas que salen todos los meses por centenares y que no sirven sino para leer y botar luego a la basura cuando uno está en un aeropuerto esperando un vuelo. Entonces retomo, así como decía yo, hay gente que dilapida el tiempo en malas novelas, hay gente que solo quiere tener su tiempo dedicado a lo grande del arte, y es que no le tengamos temor a la palabra grande. Es que porque a la gente hay que promoverle a que lea la mediocridad. Si la humanidad precisamente, por ejemplo, estos libros son la sedimentación de siglos que han establecido con el aporte de las inteligencias de la humanidad en generaciones muy distintas, el valor, por ejemplo, de una obra. Entonces, ponerle a la gente en las manos cosas que realmente, como digo yo, le abren nuevas dimensiones, lo interroguen, lo transformen. Bueno, así también hay quienes quieren amores que los conmuevan. Hay gente que quiere amores de entretenimiento, amorcitos pasajeros, amorcitos de fácil consecución y fácil dejación. Bueno, hay gente, los menos, ¿vale? Pero es que ser menos no es por principio estar errado. Menos era Galileo cuando dijo que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Él era menos, era el único probablemente, o 3 o 4 lo acompañarían frente a una masa que decía lo contrario. Es que el más y el menos no vale para todo, no vale para las discusiones, por ejemplo, epistemológicas, pero tampoco vale para dirimir el valor de las obras y el valor de los sentimientos. Entonces hay gente que quiere amores que los conmuevan, que los lancen a nuevos horizontes para sí, que sean fuerzas de resignificación y de cualificación. Por eso es tan difícil ese tipo de amores. Porque ese tipo de amores requiere muchas fuerzas. La fuerza de alguien que es permeable, que es poroso y que es susceptible de ser afectado por un otro. Y la fuerza de un otro que trae elevadas aspiraciones y elevados ideales en la construcción de esa experiencia amorosa. Por eso es que es tan difícil también configurar una experiencia pasional. Entonces, ¿a quién se ama? Amo a quien me entretenga, amo a quien me disipe, amo a quien me haga olvidar de mí, o amo a quien me fortalece la vida, me la potencia, me interroga, me transforma. Amo el encuentro con un otro en donde la palabra se desgaste en lo anodino y en lo pueril, o amo el encuentro con un otro en donde la palabra teje nuevas posibilidades
tanto para él como para mí. Por eso cuando Nietzsche dice aquella frase que yo repito mucho, queréis un amor duradero, preparaos para una larga conversación, lo que Nietzsche está diciendo es amores conversadores. Pero un amor es conversador cuando los amantes pueden tener posiciones diferentes, estar animados por una fuerza vital que los empuja a explorar, y en ese encuentro inciden el uno en el otro, redimensionando mutuamente sus respectivas experiencias vitales. Pero por otro lado, hay que preguntarse cómo se ama. Porque así como decía yo que en la lectura de la literatura, o en la lectura en general, hay que preguntar qué se lee y cómo se lee, igual pasa con el amor. ¿Qué amo? Es decir, ¿a quién amo? ¿Qué es lo que caracteriza a alguien que tiene la fuerza de comprometerme con él? Y sobre todo, ¿cómo amo? Porque, vuelvo a una frase estribillo mía, que es una frase de Kafka, cuando le decía a su padre, sí, mi madre me ama mucho, yo estoy convencido de eso, está fuera de duda que me ama mucho, pero el problema en la vida no es cuánto se ama, sino cómo se ama. Entonces hay que preguntarnos cómo amamos. Y otra vez vuelvo a la contrastación. Así como hay gente que lee, pues decía yo, para entretenerse y para olvidarse de sí, también hay quienes hacen del amor una manera de obtener una satisfacción fuerte, potente, una alegría, una dicha, y no una satisfacción ligera, no una satisfacción proveniente de que alguien me haga olvidar de mí mismo y por ende permita que yo mate el tiempo para no tener conciencia alguna de su transcurso. Hay gente que quiere que el amor sea inquietante. Un amor que permita una empresa humana compartida. Una empresa humana quiere decir una forma de confabulación con un otro que permita un hacer con él. De tal manera que la historia de una relación sea la historia también de conquistas compartidas. Conquistas espirituales, intelectuales, afectivas, etc. Esas conquistas que permiten que se cualifiquen. Y por ende hay gente que quiere un amor que sea una fuerza renovadora de sus posibilidades y de sus realizaciones como sujetos. No un amor que nos repita, sino un amor que nos innove. Pero no es la innovación del mundo del consumo, que lo que pasa es que ahora vamos a ser distintos porque hemos cambiado los muebles o porque ahorita tenemos un carro nuevo. No, es la innovación. A ver, yo siempre que estoy hablando de esto me veo asaltado por el recuerdo de Nietzsche. Es que cuando Nietzsche critica el cristianismo y dice que el cristianismo es una negación de la vida y por ende es una expresión nihilista, porque demerita la vida esta que tenemos para hipotéticamente comprometerse con, para comprometerse con la hipótesis de otra vida. Cuando Nietzsche dice que la debilita es porque la vida humana no es solamente lo que es, sino lo que puede ser. Por ende, el valor de todo ser humano está contenido no solamente en lo que ha conquistado, sino en lo que le será dado conquistar, en la apertura de nuevas posibilidades que logre concretar en la vida. En eso Nietzsche se da la mano con Marx. Para Marx, una sociedad era más rica entre más necesidades tuviera, no las necesidades tontas que el capitalismo promueve del consumo, sino que, por ejemplo, para Marx era más importante que un muchacho tuviera necesidad de Beethoven a que no tuviera necesidad de Beethoven, que un muchacho tuviera necesidad de Dostoyevsky a que no tuviera necesidad de Dostoyevsky,
Que un ser humano tenga necesidad de la conversación a que no tenga necesidad de la conversación. Que un ser humano tenga necesidad, por ejemplo, de la pintura, por ejemplo, de la amistad. Y que cualifique la realización de esas necesidades. Esa es la riqueza de la vida y esa es la afirmación de la vida. Estamos un pequeño trecho de tiempo en la vida. ¿Qué es posible en ese lapso de tiempo que además desenvuelvo en unas coordenadas histórico-sociales muy precisas? ¿Qué es posible? Puedo estar a la altura de las conquistas que mi tiempo ha tenido a efecto de la envergadura espiritual, de la vivencia afectiva, de la capacidad intelectual de la cual puedo hacer uso y puedo desplegar si es que alcanzo efectivamente a concretar la realización de esas posibilidades. Entonces hay gente que quiere el amor sea una fuerza renovadora. No esos cambios pueriles, que no, que lo que pasa es que si yo ya cambié pues el matrimonio, ya no soy el mismo de antes, entonces cuando voy al barrio, mis amigos que siguen solteros están entregados a una cierta vida sin mayor atadura, en cambio yo ahorita tengo, no es a esos cambios a los que me refiero, esos además no son cambios estrictos, eso no es sino una pequeña modificación en el seno de lo mismo, siguen siendo los mismos antes que después de haberse casado. Yo me refiero a las conquistas que uno hace, como cuando uno encuentra, por ejemplo, un libro. Uno va por el mundo desapercibido, de pronto se encuentra un maestro, de pronto se encuentra un buen amigo, y en esa conversación con uno o con el otro emerge una propuesta: léete este texto, y vos descubrís en ese texto algo que te despliega inmensamente. Incluso la prueba está en el júbilo. Yo creo que uno siempre haya algo muy propio de sí cuando eso le entrega a uno, le depara un gran júbilo, no una alegría simple, sino como un júbilo que lo embarga, que se apodera de uno. Bueno, eso que acabo de encontrar, gracias a que otro me lo ha puesto en las manos, se vuelve ya una pieza fundamental que enriquece mi sensibilidad y mi manera de entender el mundo y de relacionarme con el mundo. Entonces hay gente que quiere amores fuertes, amores que valgan la pena, no compañías. Y mucha atención, que yo de verdad no quiero ser irrespetuoso con el concepto de compañía, pero yo no creo que los seres humanos vivamos simplemente para estar acompañados por acompañados, sino qué tipo de compañía y en qué me acompañas. ¿Me acompañas en la copresencia física o me acompañas también en el rastreo de unas profundidades de lo que soy que ni yo mismo conozco, igual que vos no conoces las tuyas? Por eso he dicho 3 cosas sobre el tema del amor, porque todo eso es lo que yo voy a ligar paulatinamente con la experiencia del arte para poder definir por qué hay un entronque, por qué el arte y el amor se reclaman tanto, por qué el amor es una fuente inspiradora del arte, pero el arte es una potencia cualificadora de la experiencia amorosa. Entonces he dicho que el amor es una experiencia, he dicho que hay que preguntarse a quién ama uno. Con toda seguridad que uno habla de sí mismo cuando precisa a quién ama uno. Decidme quiénes son vuestros amores y con eso más o menos me estáis diciendo quién sois. ¿Y cómo se ama? Se ama como una fuerza independiente del amado para incidir transformadoramente en él al tiempo que se hace una apertura para la incidencia de él en uno. Se ama para aspirar a llegar a ser lo que mejor se puede hacer. Entonces creo que es hora de aterrizar en algo que ya es un lugar común, una frase que todo el mundo conoce, pero
que es como un punto de paso, por ejemplo, en una topografía, que siempre se pasa por ahí, pero es imprescindible pasar por ahí para ir incluso a los lugares más recónditos y desconocidos. Es la definición de Lacan que yo creo que es muy bella y que nos sirve perfectamente para poder enchufar con el tema del arte, ir enchufando, porque otros elementos también ofreceré. Y todo esto está muy vinculado con la gran obra de la que estoy hablando. La definición de Lacan. El amor es eso que irrumpe en el instante de una mirada. Es eso que de pronto nos asalta en el instante de una mirada. Es un instante en el que se coagula, gracias a la mirada, una imagen que llega hasta uno en tono de fuerza planificadora. Esa imagen no tiene que ser la primera imagen que uno tiene de alguien. Es una imagen que puede acontecer en cualquier momento, pero mediante la cual se reconfigura a los ojos de uno el ser del otro tal como uno lo percibía. O si no lo conoce, como lo imaginariza en el momento de capturar los ojos de uno esa imagen. Ahora, otra cosa muy distinta, y de esto yo he hablado también mucho, es que el instante de esa mirada permita que se ratifique, es decir, que no se esfume, que no sea un vapor, entonces se ratifique y se sostenga. Esas son las tres dificultades que yo he dicho que están a la base de poder uno enamorarse. Primero, que es muy difícil que uno se enamore, pero no porque uno sea especial ni nada, sino porque todos los seres humanos estamos hechos de una manera tal que no acoplamos tan perfecta y nítidamente. Es muy excepcional que alguien suscite en uno ese júbilo planificador que es el sentimiento amoroso. Pero la segunda dificultad es que esa persona que en el instante de una mirada me capturó, sostenga efectivamente ya en el encuentro que empieza a regularizarse esa fuerza de encantamiento. Y tercero, que eso se logre sostener en el tiempo. Es decir, que esa pasión devenga efectivamente, esa fuerza que se activa como fuerza pasional, logre efectivamente traducirse a una historia. ¿Cómo hacer una historia de una pasión amorosa? Entonces, como yo les había dicho el mes pasado, yo tengo aquí unas hojas que yo traigo conmigo donde hay fragmentos del libro que estoy tratando de pensar para ofrecerles a ustedes. Con la esperanza de que todo lo que yo diga abra un camino que lleve a muchos de ustedes a aproximarse a ese libro y hacerlo una compañía, que yo sí estoy seguro que quien logra descubrir ese libro gana una compañía para siempre. Entonces decía que traía unas citas extractadas del texto para irla leyendo paso a paso mientras voy desarrollando ideas provenientes de él. En esta ocasión dice, a propósito de esto del instante de una mirada, de repente me paré sin poder moverme, como sucede cuando vemos algo que no solo va dirigido a nuestro mirar, sino que se requieren más profundas percepciones y se adueña de nuestro ser entero. No es un problema únicamente escópico, sino que pone en juego otras percepciones, intuiciones, y se adueña de nuestro ser entero. Esta es una cita de ese texto. Y sigo en la misma cita. La miré primero con esa mirada
que es algo más que el verbo de los ojos, ventana a la que se asoman todos los sentidos, ansiosos y petrificados, mirada que querría tocar, capturar, llevarse el cuerpo que está mirando y con él el alma. Yo lo voy a volver a leer. La frase, la cita sigue, pero la voy a volver a leer porque aquí va el tono, la calidad, la profundidad, la belleza de este escritor. Imagínense. De pronto el mundo te da la sorpresa de que aparece recortado en el espacio suyo del mundo un ser que sobresale inmediatamente de todos los demás y que, como si tuviera un poder magnético, captura la mirada de uno y esa mirada queda estupefacta. Esa no es la mirada que busca la voluptuosidad, es la mirada que queda sorprendida, asombrada ante lo que se le ha ofrecido en el mundo y que no logra ni siquiera entender qué es eso que lo atrapa de manera tan decidida. Entonces dice este escritor: la miré primero con esa mirada que es algo más que el verbo de los ojos, ventana a la que se asoman todos los sentidos, ansiosos y petrificados, mirada que querría tocar, capturar, llevarse el cuerpo que está mirando y con él el alma. La miré con una mirada inconscientemente suplicante que aspiraba a obligarla a que se fijara en mí, a que me conociera. Ella dejó que su mirada se escapara hacia donde yo estaba sin ninguna expresión determinada, como si no me viera, pero con una fijeza y una sonrisa disimulada, prueba de un humillante desprecio. Y al mismo tiempo esbozó con la mano un ademán burlón que no tenía más que una sola significación, la de la insolencia deliberada. Yo no sé si es posible que alguien llegara a decir, mejor dicho, esto: una mirada que no es solamente una función de los ojos, que es la ventana por donde se asoman todos los sentidos. Una mirada que es un reclamo, que es una demanda ansiosa y angustiada. Una mirada que quiere capturar ese cuerpo, esa figura corporal. Y con él, dice el alma. Y después, esa mirada inconscientemente suplicante, porque ha encontrado en el mundo alguien que es como una encrucijada. A partir de él, de ella, esto puede ser una dicha insoportable o ser una desdicha también insoportable. Suplicante de que lo mire, lo reconozca y lo conozca. Y enseguida hace este escritor ese quiebre hacia... Esa es la mirada de quien queda sorprendido, atravesado por ese instante en que el amor entonces prende. Pero el escritor, majestuoso, grande, único, no solamente nos entrega esta bellísima descripción que acabo de leer de la mirada del sorprendido, sino que entonces gira hacia la mirada de ella. Claro, ella está en otro lugar, que ese es el comienzo de las dificultades del amor.
no son miradas recíprocas, porque ella dejó que su mirada, como quien está mirando indolentemente, se escapara hacia donde él estaba. Posa la mirada en él sin ninguna expresión determinada, como si no lo viera, como una mirada resbaladiza, pero al mismo tiempo, entonces uno debe suponer que ella se ha dado cuenta que en esa mirada hay asombro, esa mirada que le están dirigiendo a ella, hay asombro y mucha angustia. Y hay una súplica, una humillante súplica. Ella lo ha detectado. No es la mirada del voluptuoso. En la mirada del voluptuoso no hay sino un solo sentido y por eso es tan monótono. Quiero irme a la cama contigo. Este no. Esta es la incertidumbre. Esa mirada de este no dice nada sino mírame. Pero no tiene nada que proponerle. Entre otras cosas porque él no sabe siquiera qué es lo que le está pasando. Y por eso es muy angustiante. Porque es como si uno estuviese parado en un piso que se ha resquebrajado y no queda sino arrojarse o ser arrojado mejor a esa hondonada. Entonces ella lo mira como si no lo viera. Pero eso sí, como de todas maneras los demás no la están mirando como este. Y puedo suponer que sea, por ejemplo, una mujer muy bella. Y entonces habrán muchos que la mirarán con la demanda sexual en los ojos, que es una demanda de esclavo o de comerciante. Os voy a proponer un intercambio, etc. No, pero la mirada de este es una cosa muy distinta. La mirada de este viene de muy lejos y va muy lejos. Desborda con mucho los términos de esa mirada pues del demandante de la sexualidad. Entonces claro, como ella ve esa mirada que la mira y la mira de una manera como nadie más la mira, es de suponer que ella siente un gran halago, siente que ha suscitado no solamente el deseo sexual, que no es lo que toca en lo esencial aquí, sino que ha arrebatado completamente el alma del otro. Y entonces lo mira con una fijeza y una sonrisa disimulada, es decir, ella percibe el tipo de mirada que se está posando sobre ella, disimula con una sonrisa que éste inmediatamente lo vive. Claro, porque este está ante una experiencia magna y la otra se sonríe como quien dice, os tengo en mis manos. Y entonces traduce, es prueba de un humillante desprecio. Sí, porque él le está diciendo, estoy petrificado. En un instante he descubierto que eres aquello que he anhelado profundamente. Y ella le dice, sí, pero tú eres uno más entre tantos. La mirada de ella no tiene, si uno pudiera capturar las pupilas, las de él están atravesadas por la angustia. Sí, la angustia, porque se está jugando mucho. Porque si esa muchacha se va, entonces probablemente se vaya con ella para siempre. Dichas cuya realización se podrán volver después una terrible nostalgia para él. O por el contrario, si la buena fortuna quiere que ella sea también atrapada en el lazo amoroso, entonces la vida se quiebra. Es decir, al día siguiente la vida de él no será ya la misma.
Y ella remata con esa sonrisa disimulada, remata con un ademán burlón, que dice ojo a esto, no tenía más que una sola significación, la de la insolencia deliberada. Miren aquí la majestuosidad de un gran escritor. Es que ahí, en esa última expresión, la de la insolencia deliberada, expresión articulada pues con lo que acabo de describir, o que él ha descrito pues con sus palabras que son imposibles de uno suplir, es que inmediatamente entra en juego con el sentimiento amoroso que entra a poner en juego toda la maquinaria de la estructura de las ideas, los ideales, los lazos que se establecerían, la relación de poder. Aquí hay una clara relación de poder, no un poder malintencionado, un poder oculto, no, es un poder, la insolencia deliberada de ella. Ella está segurita de sí, él está ya fuera de sí. Esa sonrisa disimulada está diciendo, en este juego estás en mis manos. Pero leo otra frase de este escritor, que por eso es que digo que yo quiero transmitirlo. Yo no lo transmito porque la experiencia mía tenga valor más allá probablemente de mí mismo, sino porque creo que soy tan común y corriente que así como a mí me impactó y me marcó la vida, porque yo llevo leyendo a este escritor casi 50 años. Dice, con las palabras, por ejemplo, que acaba de enunciarnos, dice cosas que están completamente fuera, digamos, del habla normal. Y como está fuera del habla normal, la construcción no es una cosa bella por bella, sino que es algo que uno siente que como un taladro empieza a penetrar capas muy profundas. Es que esa es la belleza estética. La belleza estética es la belleza penetrante, la belleza que conmueve, la belleza que no deja las cosas como estaban. No es la floritura, no es la decoración, es lo que desestabiliza radicalmente toda la experiencia nuestra, la experiencia vital que tenemos. Entonces, leo esta otra parte que dice, permítanme un pequeño contexto. Mucho tiempo después de esta experiencia que acabo de describir, al encontrar a otra mujer, cosa que nos deja el interrogante, ese amor tan intenso que acabamos de conocer en palabras suyas, se acabó. ¿Por qué se acaban los amores? Por favor, eso no es normal. Eso no es natural. No podemos seguir con esa indolencia y que todo lo que pasa en la vida es porque tenía que pasar. Eso es una tontería absoluta. Uno tendría que preguntarse por qué se me acaba el amor desaforado que yo he sentido por alguien o que alguien ha sentido por mí. Los amores se acaban, ¿por qué? Y hacemos todos una pequeña, muy pequeña serie que constituirá la historia del amor en nuestra particular existencia. Uno debería preguntarse, ¿cuál es la ley de composición de los objetos que integran esta serie que han sido los amores de mi vida? ¿Qué atributo común comparte ese pequeñísimo número de seres humanos que suscitan el amor de un hombre o de una mujer? Apasionadamente,
un hombre o una mujer de gran capacidad para darse al amor, amará 3 o 4 veces en la vida, siendo muy amplios en la cifra. Bueno, esos 3 o 4 amores, ¿cuál es el hilo que los articula y que los ha separado esos 3 o 4 amores de toda esa cantidad de gente que uno ha conocido en derredor, o de esas historias que uno ha ensayado y que finalmente no llegaron a ningún destino? ¿Cuál es la ley de composición?, me pregunto yo. Pero bueno, volvamos a nuestro personaje y a su nuevo instante de una mirada. Y nos dice así. Estamos ya hablando de otra experiencia muy después. Ha pasado ya mucho tiempo. Dice, y enseguida la quise, porque si algunas veces basta para que nos enamoremos de una mujer con que nos mire despectivamente, como a mí se me figuró que me miraba aquella otra de mi pasado, y con pensar que jamás será nuestra, también otras veces no requiere el enamorarse más que una mirada bondadosa, como la de esta que ahora tenía ante mí, y la idea de que acaso esa mujer sea nuestra algún día. Fíjense la agudeza de la reflexión de este pensador, el instante de una mirada. Y fenomenológicamente pueden incluso las dos experiencias ser antipódicas. El amor que lo arrebató hacia la primera, a partir de una insolencia, una mirada que le devuelve ella insolente, una mirada incluso despectiva, que sin embargo engancha. Pero mucho tiempo después, lo que encuentra es que una mirada bondadosa lo atrapa. Y si en el primer caso, desde esa insolencia quedaba la certeza de que nunca alcanzaría el encuentro con la otra, en este caso es lo contrario. La mirada bondadosa le abre la promesa de un encuentro. Esto es muy profundo, porque esto además señala que hay alguna otra cosa que permite articular dos expresiones antitéticas, la insolencia y la bondad en las miradas, y en ambos casos suscitar el sentimiento amoroso. Entonces eso quiere decir que el amor no depende del tipo de mirada que se le ofrezca, porque podría ser la de la insolencia o de la bondad, y en ambos casos el amor emerge. Quiere decir que insolencia y bondad son pasaportes que aludirían a una otra causa no visible. Digamos que insolencia y bondad son la expresión fenoménica, la expresión en el mundo, que tocan con una causa no visible y que sin embargo despiertan en él la irrupción de ese intensísimo amor. Entonces, estamos ante un escritor que nos está deparando y nos está ofreciendo un camino en donde cada renglón, cada párrafo, cada página es esta experiencia loca de salir uno del sentido común, de la palabra trivial, de los comentarios presabidos, para entrar vía la palabra majestuosamente construida en los laberintos más profundos del alma humana, permitiéndonos
y aquí estaría la prueba de algo que dije al comienzo, que cuando salgo de mí y voy a ese libro, puedo entenderme mejor a mí mismo, porque puedo entender, por ejemplo, mis propias experiencias amorosas, mis propias angustias, mis propios fracasos, mis propias ilusiones, mis propias miradas insolentes hacia mí dirigidas o mis propias miradas bondadosas que se han depositado en mí. Esa es la maravilla en este caso de la literatura, pero es la maravilla de los grandes, porque es que fíjense que aquí no está en un thriller donde está contando acontecimientos y acontecimientos. Las malas novelas son un tráfago de acontecimientos en sucesión y que el suspenso y la incertidumbre. Los grandes escritores, en los grandes escritores en general no pasan muchas cosas en sus novelas. No pasan cosas pues así como de acciones y acontecimientos raros y sorprendentes. Por ejemplo, en La montaña mágica de Thomas Mann no pasa cosas. Pues, la gente vive allá acostada o comiendo, no pasa nada, pues no pasan acontecimientos así como las malas novelas necesitan. Porque como las malas novelas no necesitan el pensamiento, sino capturar la atención, la capturan con eso que llaman acción. Es decir, con que siempre rompe algo que no estaba previsto. En cambio, en las grandes novelas, las cosas empiezan a tomar el camino de lo que uno empieza a sentir que fatalmente habrá de llegar. Y entonces, al lograr esa experiencia, la gran obra, digo yo, da una vuelta y es ella la que sale de ella para llegar hasta uno, y en uno produce un efecto de esclarecimiento. Yo voy a ir terminando por hoy, pero dejando este punto para enlazarlo el otro mes, y es que entonces, así como el amor es una apertura, o sea, este hombre cuando en esa primera cita que dice, ve esa mujer, este hombre está abierto. Este hombre ya no tiene defensa. Este hombre es vulnerable. Este hombre no es un conquistador, es un conquistado. Y ese amor que lo abre es también lo que hace el arte. El arte es también lo que nos sorprende y por eso yo creo que, y el próximo mes voy a empezar en ese punto, que las grandes novelas son también el instante de una mirada, o las grandes pinturas, o las grandes poesías. Por ejemplo, vos lees un gran poema y vos lo que sentís es que eran las palabras que vos necesitabas y que han sido justamente dichas por alguien. Entonces vos quedás capturado. Y por eso yo digo que no es una metáfora aquello de que uno ama, por ejemplo, a los grandes pensadores. Porque los grandes pensadores no solamente le han ampliado a uno el horizonte de sus posibilidades, no solamente han abierto dimensiones en uno, han profundizado la vida como la tiene uno asumida, sino que los grandes pensadores son una promesa de que de ahí en más no se agotará nunca la posibilidad de ese diálogo con ellos. El próximo mes voy a hacer un examen más detenido en torno al tema, por ejemplo, de por qué puede haber también el instante de una mirada que hace que uno se enamore de una pintura, de una película, de un poema, de una obra de teatro, de un cuento, de una novela, de una poesía. Porque eso es posible, pero también en qué medida se diferenciaría el instante de una mirada que se posa sobre alguien de carne y hueso del instante de una mirada que queda atrapada de una mirada o de una escucha, porque también es lo que acontece cuando vos escuchas una música que parece proveniente de los ángeles mismos, que algo te captura y te deja ahí atrapado. Entonces, por ese camino vamos por el camino de seguir entonces aproximándonos
a aquel libro, para que ese libro, que yo tuve la fortuna en mi vida de contar con él desde muy temprano y que me ha acompañado en la vida junto con otros libros, deje de ser, digamos, algo que un pequeño número de personas conocemos, y la obligación de cada uno de nosotros, de quienes hemos gozado de la dicha de conocer ese libro, aquel libro, es la de decirle a los demás, y sobre todo a quienes tendrán más vida por vivir que uno, que aquel libro es una fuerza constituyente que le deparará un verdadero amor. El amor de lo que es, por un lado, compañía, pero el amor de lo que es una permanente resignificación de lo que uno mismo es, y sobre todo un llamado a lo que uno puede ser. Bueno, muchas gracias, y entonces nos estamos encontrando, quienes se animen a proseguir con esta reflexión, el mes entrante. Recuerden, es siempre el primer jueves de cada mes. Muchísimas gracias.